Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que pretendíamos ofrecerles un panorama no solo de lo que ha sido estas semanas en que La Voz ha estado descansando, aunque no lo haya hecho cesarvidal.tv, pero también de lo que va a ser este año 2025 ahora de entrada. La verdad es que el panorama internacional es un panorama internacional complicado. Tanto para entusiastas como para adversarios de Donald Trump. La verdad es que hay que decir que Donald Trump en estos momentos, por lo menos a quien se dirige a ustedes, le plantea más interrogantes que certezas. Hombre, sabemos que va a seguir apoyando al Estado de Israel, haga lo que haga, de esto no tenemos la menor duda. Pero hay otras cuestiones en las que no sabemos qué va a pasar. ¿Realmente va a seguir adelante con un plan de anexión de Groenlandia, de Canadá y del Canal de Panamá? Pues hombre, lo suyo sería que no, pero vayan ustedes a saber en qué puede derivar todo eso. ¿Va a seguir adelante Donald Trump en su intento de acabar la guerra de Ucrania? Una guerra que, dicho sea de paso, está más que perdida y que ya le ha costado más de 1 millón de bajas a ese dictador vendepatrias que se llama Zelensky. Bueno, pues lo suyo es que no seguir adelante, pero vayan ustedes a saber en qué puede acabar todo. Y sobre todo, la gran pregunta es si Donald Trump va a aplicar la política arancelaria con la que nos ha amenazado al resto del mundo, porque si efectivamente la aplica, lo cierto es que Hispanoamérica solo tendría una salida para sobrevivir económicamente y sería arrojarse en brazos de China, lo cual, no nos vamos a engañar, no beneficia en absoluto al coloso del norte. De manera que solo las preguntas que parten de Estados Unidos son enormes. En cuanto a la Unión Europea, que es una Unión Europea atascada en la estúpida guerra de Ucrania, de la que tendría que haber salido hace mucho tiempo, que se ha visto empantanada en una crisis económica precisamente por la dichosa guerra de Ucrania, y donde la persecución de la libertad cada vez es mayor. Miren ustedes al CEO, al CEO de Instagram, diciendo que hay más libertad de expresión en la Rusia de Putin de la que hay en la Unión Europea, y no crean ustedes que exageran, lamentablemente no exagera lo más mínimo. Bueno, pues evidentemente el panorama de la Unión Europea no es bueno. No digamos ya el de España, que pierde 500.000 de españoles al año que emigran buscando un futuro mejor, porque en España no lo hay. Y estos no son los desertores del arado de los años 60 que dejaban las zonas rurales deprimidas de España rumbo a Suiza, Alemania o a Francia, no. Aquí la mitad son titulados. España pierde sus titulados y a cambio se llena de africanos. Parece que es muy mal cambio en cualquiera de los casos. Sobre todo si, como sucede en el caso de Gran Bretaña, se permite que esos inmigrantes, en el caso de Gran Bretaña parece ser que musulmanes en su inmensa mayoría, organizan redes de secuestro, de violación, de prostitución e incluso de asesinato de niñas inglesas. Algo que la policía, los jueces, por supuesto los políticos y las furcias mediáticas han callado durante años, porque claro, no vamos a permitir que avance la extrema derecha, claro, no vamos a permitir el racismo, claro, hay que seguir sometidos a una agenda globalista que en estos momentos está destruyendo Gran Bretaña como está destruyendo el resto de Europa. Una nación como Gran Bretaña, donde las 3 ciudades más importantes presentan un panorama demográfico en el cual los británicos son ya una minoría, indica lo que va a pasar. Y luego que aparezcan esos que gritan conspiranoico, conspiranoico, cada vez que se habla de ese cambio demográfico, de esa sustitución demográfica. Pues que se lo digan a los habitantes de las 3 ciudades principales de Gran Bretaña, donde los ingleses ya son la minoría.
Y este es el panorama, y este va a ser el panorama en el mundo. Hombre, ha habido algunos acontecimientos puntuales interesantes en los que nos detendremos. Por ejemplo, los 25 años de Putin, que cogió una Rusia totalmente destrozada después de ese episodio que los rusos conocen como la violación de Rusia, y la ha vuelto a colocar sobre sus pies, ha provocado un renacimiento nacional y además ha vuelto a situar a Rusia en el terreno de las superpotencias. Ya no es la segunda superpotencia del mundo como en la época de la Unión Soviética, pero cuando uno ve el camino que se ha avanzado en ese cuarto de siglo es impresionante. España no puede decir lo mismo, Gran Bretaña no puede decir lo mismo, Francia y Alemania no pueden decir lo mismo, e incluso si miramos a los Estados Unidos tampoco se puede decir lo mismo. No le extrañe luego a nadie que Putin sea el segundo dirigente mundial mejor valorado por los ciudadanos, con la excepción, el primero es Bukele en El Salvador. Por algo será en cualquiera de los dos casos. Nosotros hemos regresado, y como hemos regresado tenemos la intención de contarles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Tenemos la intención de exigir esas libertades que cada día nos quitan más los dueños de la agenda globalista y los aspirantes a dictadores perpetuos, y tenemos la intención de seguir defendiendo la justicia en todas sus formas en un mundo donde la justicia junto con la libertad y la verdad forman un trío de víctimas perseguidas, pisoteadas y desde luego absolutamente trituradas por la orden de la agenda globalista. Aquí vamos a estar este año, Dios mediante, al pie del cañón, como en las 10 temporadas y media anteriores, y por supuesto contando con el mejor equipo. Les contábamos esto en el boletín, les volvíamos a recordar que pueden contar con nosotros en cualquier momento, y entramos ya en nuestro boletín informativo, y como siempre lo hacemos con el segmento, la sección que dedicamos a España, donde, por cierto, el panorama empieza donde se quedó a finales del año 2024, con el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, totalmente cercado por la corrupción. Es que ya no es solo su mano derecha Ábalos y su esposa y su hermano, sino incluso la que es en estos momentos ministra de Hacienda, porque hemos ido descubriendo cómo los buscabonus de la agencia tributaria, aparte de robar y prevaricar masivamente, pierden más del 51% de las causas en los tribunales, se dice pronto. Quien ahora se dirige a ustedes les ha ganado más de 30 resoluciones judiciales, que no es una futesa. Bueno, pues esa chusma, además, ayuda a la trama de corrupción y a robar a los ciudadanos. Y de esto les vamos a contar mucho en los próximos días. Bueno, pues mientras la corrupción rebasa cada vez más las alcantarillas del poder en España, aquí se da la circunstancia de que otro de los cercados es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que debería dimitir. Es que tendría que dimitir, pero por supuesto no va a dimitir porque es pieza clave para que el Partido Socialista pueda mantener el control sobre las actividades judiciales. Y eso sí, hay jueces que todavía tienen cierta independencia. El Partido Socialista presentó una querella contra ese cantante de escándalos que es Aldama. La idea era que se callara porque estaba hablando, pero vamos, de lo que no hay en los escritos, y más que podría hablar Aldama, y de momento está callado, y el juez ha decidido no admitir la querella porque efectivamente en estos momentos no ha lugar a ella. Como ven ustedes, el año empieza en España calentito, pero bueno, es que no nos vamos a engañar, el año va a ser muy caliente si Dios no lo remedia, y de momento no parece que Dios esté por la labor, quizá porque la gente tampoco está por la labor de poner su granito de arena y hacer que las cosas cambien. Examinamos estas y otras noticias que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches.
Hola César, feliz año. Hola a todos los miembros del equipo. Hola especialmente a todos los oyentes. Feliz año también, por supuesto, a ellos. Qué alegría estar ya de vuelta con todos ustedes. En España parece que la Navidad y el paso de los Reyes Magos no han cambiado nada. El día a día en el año 2025 sigue transcurriendo, pues se pueden imaginar como lo hacía en 2024, ¿no? Entre noticias de corrupción que cercan a Pedro Sánchez y a su entorno. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, quien lidera la instrucción del caso en el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está investigando revelación de secretos, ya saben, relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Bien, el magistrado ha solicitado ahora a dos operadoras de telefonía, Vodafone y Telefónica, Movistar, que proporcionen los registros de tráfico de llamadas realizadas y recibidas en dos teléfonos móviles que pertenecían precisamente al titular del Ministerio Público, García Ortiz. Además, el mismo juez ha requerido a las empresas que verifiquen la identidad de los titulares de las líneas implicadas en la emisión y recepción de dichas llamadas durante el periodo clave de la supuesta filtración de secretos y datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, ambos días incluidos. Con esta medida, el juez Hurtado desestima el recurso de reforma presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, una de las principales acusaciones populares personadas en el caso, y confirma la ampliación del periodo investigado. Esta decisión ha sido también respaldada en un auto distinto que ha emitido el juez de manera expresa. Hurtado también ha ordenado a la UCO nuevas diligencias relacionadas con los dispositivos electrónicos vinculados al fiscal, los que se le incautaron y estaban borrados. Entre estas medidas, el juez le pide a la UCO un informe sobre la posibilidad de recuperar ese contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieron haber sido asociadas a los números de García Ortiz. Hay que recordar que los investigadores le incautaron estos dispositivos electrónicos, pero no se logró extraer, como decimos, ningún mensaje. En aplicaciones de mensajería se habían borrado. Ahora, la UCO sabe que esto se debe precisamente a ese borrado. Esta hipótesis la respalda el análisis del móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, donde sí que aparecieron esos mensajes enviados por García Ortiz en las fechas investigadas. En respuesta a las solicitudes de las acusaciones para rastrear copias de seguridad almacenadas en la nube online del dispositivo de García Ortiz, el mismo juez ordena a la Unidad Central Operativa, ya saben, la UCO, evaluar esta posibilidad de recuperación, que en principio es posible. Hace pocos días se publicaba que la UCO cuenta con un software que a priori permitiría recuperar estos mensajes. Habrá que ver si lo consiguen o no. Y la investigación revela también que García Ortiz cambió de teléfono. Esto es espectacular por lo escandaloso. Hace muy poquito, el 23 de octubre, tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo decidiera abrir causa contra él por ese presunto delito de revelación de secretos. Este cambio de terminal se produjo días antes del registro de su despacho, realizado, como decimos, el 29 de octubre. La UCO ya señaló en su momento que García Ortiz usaba dos tarjetas telefónicas, una de las cuales recibió mensajes del móvil de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, y esos mensajes evidencian que García Ortiz la estaba informando en todo momento sobre la elaboración de una nota informativa que contenía detalles de la investigación fiscal contra el novio de Ayuso. Este informe ya formaba parte de las diligencias dirigidas por el juez Hurtado. La novedad es esa, que ahora hay que tratar de recuperar los mensajes, ya lo ha pedido el juez de manera oficial. Y además, revés judicial para el PSOE en el caso Koldo. El juez Leopoldo Puente ha desestimado la querella contra Víctor de Aldama, con la que el Partido Socialista buscaba que dejara de hacer declaraciones. La interpuso justo después de esa primera declaración de Aldama en la que acusó a algunos miembros y exmiembros del gobierno socialista de haber recibido sobornos. El magistrado Puente ha resuelto no haber lugar en este momento a otorgar la preceptiva licencia para la interposición de querella por delito de injurias y calumnias solicitada en esta causa especial por la representación del PSOE. Además, tampoco considera procedente entregar el testimonio de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional el pasado 16 de diciembre, ese día que Aldama lo cantó todo y por su orden. Bueno, y en medio de toda esta situación y teniendo en cuenta que las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina, de una esquina más cercana o de una esquina más lejana, lo cierto es que Pedro Sánchez está viendo cómo sustituye a personajes que le podrían ser molestos. Espadas y Tudanca caen y son sustituidos por la ministra Montero y por el alcalde de Soria.
Es decir, que en el caso de Espadas ya se puede ir olvidando de ser presidente de la Junta de Andalucía, suponiendo que ganara las elecciones, porque ahí Pedro Sánchez apuesta por María Jesús Montero, y en el caso de Luis Tudanca, que es alcalde de Soria, bueno, pues aquí el que va a desaparecer, perdón, no es alcalde de Soria, es el candidato a Castilla y León, se va a ver sustituido por el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Aquí la cosa está muy clara. Hay que controlar totalmente la situación porque Pedro Sánchez no pasa por sus mejores momentos. Es que prácticamente no hay un día en que no salga un vídeo que lo deja cual no digan dueñas, y la idea es recuperar como sea Andalucía, la comunidad autónoma más grande de España, que podría ser la más importante, pero que realmente no lo es, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, es una región que parece que está totalmente lastrada por problemas endémicos, con el Partido Socialista durante más tiempo que bajo Franco y con el Partido Popular en la actualidad. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero verdaderamente aquí Pedro Sánchez está aferrándose al poder como sea y desde luego no parece que vaya a salir de él. No quiero ser pesimista, pero quien ahora se dirige a ustedes no forma parte de aquellos que creen que Pedro Sánchez tiene los días contados. Otra información relacionada con el Partido Socialista, en el que este martes se han producido 2 muertes políticas, gracias a Dios, anunciadas, las de los secretarios generales de Andalucía y de Castilla y León, Juan Espadas y Luis Tudanca, a los que el líder socialista Pedro Sánchez trataba de cambiar desde hace tiempo por 2 personas de su máxima confianza, la ministra de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero para Andalucía y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, para Castilla y León. Es evidente que Pedro Sánchez no ha pasado una buena Navidad en lo que a popularidad se refiere. Todas las encuestas le dan una intención de voto mucho menor a la de 2013, cuando no ganó las elecciones pero consiguió gobernar. Y además, ya saben, quienes han estado atentos a las redes estos días, que ha sido abucheado en cada aparición privada o pública que ha realizado estas Navidades, desde sus días de esquí en Aragón, donde tuvo que disfrazar a uno de sus guardaespaldas con ropa de esquí igual a la suya, porque un séquito de ciudadanos descontentos lo insultaba y celebraba cada una de sus caídas, esquía mal Pedro Sánchez, hasta en la Pascua Militar de este 6 de enero, con gritos de dimisión ante el Palacio Real. Pues bien, Pedro Sánchez, en vez de plantearse que quizá el problema lo pueda tener él, quizá, por lo que está optando para mejorar la imagen del PSOE es por cambiar a sus varones. Espadas ha anunciado su marcha en una rueda de prensa en torno a las 10 de esta mañana desde la sede de San Vicente. La sede socialista, acompañado de sus colaboradores, decía que no participará en el proceso de primarias del PSOE andaluz para renovar su liderazgo. El también portavoz de los socialistas en el Senado no ha querido responder a preguntas sobre su futuro, que podría estar vinculado a una posible reestructuración del gobierno. Ha declarado que su intención es dar un paso a un lado para respaldar un nuevo liderazgo capaz de renovar el proyecto socialista y hacerlo ganador en 2026, año en que se van a celebrar las próximas elecciones autonómicas. El hasta ahora líder andaluz ha explicado que su decisión, anunciada coincidiendo con el anuncio del plazo de presentación de precandidaturas, que va de hoy, 7 al 10 de enero, responde a lo que ha llamado un largo proceso de reflexión y al deseo de apoyar una candidatura que fortalezca aún más el proyecto colectivo del partido. Ha indicado que deja el camino libre para quien pronto dará el paso, sugiriendo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría anunciar su candidatura en los próximos días. Es un secreto a voces que ella es la sustituta, es un secreto a voces que ella es la candidata de Sánchez y es un secreto a voces que el anterior líder socialista andaluz no se lleva mal con ella y lo que quiere es tratar de unirse a este proyecto. No ha sido tan cordial, ni mucho menos la marcha de Tudanca, que ha lanzado una indirecta, nada indirecta, hacia Pedro Sánchez, que es quien lo ha obligado a dejar su cargo. Ha recordado Tudanca que hay mucha gente que no estuvo conmigo en procesos congresuales anteriores. Creo que los que me acompañan hoy todos votaron a Susana Díaz, pero no pasa nada, decía, recordando así como muchos en su entorno y también en el de Pedro Sánchez en su día no apoyaron a Sánchez en primarias, sino que lo hicieron con la expresidenta andaluza Díaz. Inicialmente, Tudanca estaba dispuesto a optar por la reelección, pero cambió de opinión tras las maniobras del presidente del gobierno para sustituirlo. Explicaba Tudanca que su decisión llega después de varias conversaciones con cargos y secretarios generales provinciales del partido, al constatar que no tiene el apoyo necesario
para mantenerse. He escuchado a mucha gente en las últimas semanas porque no tenía las cosas claras, afirmaba el también diputado en Cortes de Castilla y León, cargo que de momento va a mantener. Entre las reuniones mantenidas destaca la del pasado fin de semana con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, como decíamos, el elegido por Pedro Sánchez para hacerse con su puesto. Tudanca no realizaba autocrítica alguna, eso sí reconocía que hay desunión en el partido, es evidente que la hay, defendía su gestión durante los últimos 10 años y celebraba lo que, según él, es un hito. Decía, hemos roto un techo de cristal y a nadie puede decir que el PSOE no puede ganar en Castilla y León. A día de hoy no puede ganar en Castilla y León, pero quizá Tudanca tiene una información que nosotros no. Como curiosidad sobre las campañas de imagen de Pedro Sánchez, contar a todos los oyentes que esta mañana, en el primer Consejo de Ministros del año, se ha aprobado la contratación de un comité de expertos para asesorar al presidente Sánchez en la organización de todos esos actos que pretende llevar a cabo, que pretende perpetrar con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco en la cama. Ya saben que este va a ser el año de Franco, a ver cuánto nos cuesta la broma. Y de España nos vamos a Hispanoamérica, como hacemos habitualmente, y empezamos con Edmundo González, que ve ya muy cerquita esa ceremonia de jura para la presidencia y que está viendo a ver quién lo apoya, porque no nos vamos a engañar, aquí todo pinta porque quien va a jurar como presidente de Venezuela va a ser Nicolás Maduro, y que desde luego Edmundo González posibilidades no tiene ninguna. En estos momentos, Edmundo González está en lo que denominan un tanto pomposamente una gira internacional, pero la verdad es que la gira internacional tampoco garantiza nada. Se ha entrevistado con Milei, que desde luego estaría muy contento si se fuera en un momento determinado Nicolás Maduro durante este mes y efectivamente pues Edmundo González se convirtiera en presidente, pero Milei no tiene la menor posibilidad de colaborar en ello más allá del apoyo moral. Si eso pasa en el caso de Argentina, pues imagínense ustedes en el caso de Luis Lacalle, que es el presidente uruguayo, que efectivamente también le ha dicho que sí, que lo apoya, pero ustedes comprenderán que las posibilidades de Uruguay de cambiar la situación se acercan a cero si es que no están bajo cero. Se ha reunido también Edmundo González con Biden, pero bueno, a Biden le quedan unos días en la Casa Blanca, como gesto en ese sentido, pues que verdaderamente sea un gesto interesante, sea un gesto de respaldo. Pues hombre, moralmente a lo mejor esto ha gratificado algo a Edmundo, pero la verdad es que Biden no puede hacer nada y en el caso de Trump no está nada claro que tampoco Trump lo vaya a hacer. María Corina Machado ha convocado a los venezolanos para que se movilicen de manera masiva el 9 de enero, que es el día anterior a la ceremonia de investidura, pero sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes no espera mucho de eso. Espera que llegue el 10 de enero, que Maduro jure y que siga siendo presidente. Y si no detienen a Edmundo González, vamos bien. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. Hay una mínima posibilidad de que a lo mejor se produzca un cambio, pero en estos momentos, cuando uno observa el clima, este clima lo que indica es que vamos a tener una ceremonia de investidura de Maduro y punto final. Aquí no va a haber absolutamente nada más. Y el hecho de que se haya reunido Edmundo con Biden no significa nada. Biden está en otras cosas. Biden en estos momentos está en otorgar indultos e inmunidad legal, por ejemplo, a los fabricantes de vacunas. Ha ampliado la inmunidad legal de Pfizer y de Moderna hasta el año 2029. A la espera, suponemos, de que se vaya muriendo la gente que se inyectó la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Moderna o que ha sufrido algún tipo de trastorno físico, alguna enfermedad, alguna invalidez. Bueno, pues hasta el año 29 que no sueñen en hacer nada porque Biden ha decidido proteger a Pfizer y Moderna. Bueno, pues saque cada uno de esto las conclusiones que quiera, pero es algo verdaderamente espantoso. Da la sensación de que estamos ante unos poderes que son superiores a los del presidente de los Estados Unidos.
y que en un momento determinado, por supuesto, son superiores a los de los países de Europa o a los de los países de Hispanoamérica, donde hacen lo que quieren. Como luego además reparten beneficios, pues hay mucha gente que está encantada de que hagan lo que quieran. Esa es la tristísima realidad, pero es verdaderamente inquietante. Miramos a Iberoamérica. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, es uno de los protagonistas de la semana. Se encuentra realizando una gira por Argentina y Estados Unidos de cara a su juramentación como presidente, que tratará de lograr el próximo 10 de enero, en 3 días, a pesar de la oposición total del narcorrégimen de Nicolás Maduro. Javier Milei recibió este sábado en la Casa Rosada al líder opositor venezolano, reconocido así por parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones de julio pasado. González estaba actualmente, ya saben, exiliado en España, aunque el gobierno español no es uno de los que lo apoya como presidente electo, y está, a su vez, buscado por la justicia venezolana, por la justicia del narcorrégimen. González insiste, como decimos, en su intención de asumir el cargo el próximo 10 de enero, a pesar del peligro que ello supone para él. Durante el encuentro, Milei le daba las gracias por venir y por estar en nuestra casa, porque Argentina siempre será el hogar de los venezolanos del mundo. Decía, mientras tanto, cientos de miembros de la diáspora venezolana se congregaban en la Plaza de Mayo para celebrar la visita, considerada por la oposición venezolana como un gesto de respaldo internacional muy importante. María Corina Machado, también líder opositora venezolana, agradecía el gesto de Milei en X, destacando que falta poco para un cambio en Venezuela. Tras el encuentro con Milei, González se encontró también con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el mismo día, el sábado, y después ya partía hacia Estados Unidos, donde este lunes se reunió con Joe Biden en lo que es un gesto histórico de la Casa Blanca. Además, es que la administración está cerrada por las fuertes nevadas en Estados Unidos, y es que el actual presidente le ha otorgado así en su reunión un trato excepcional a Edmundo González. Lo ha reconocido como presidente electo de Venezuela tras el fraude de ley del chavismo en julio. Fue recibido en el despacho Oval, en el que el encuentro con Biden duró unos 20 minutos, y al salir González aseguraba que se llevaba consigo el compromiso de Estados Unidos de apoyar un cambio democrático en su país. La reunión con Biden fue larga, fructífera y cordial, afirmaba. También expresaba su confianza en que las relaciones con la futura administración de Donald Trump sean muy provechosas. De hecho, ya este miércoles a primera hora se ha visto también con el futuro asesor de seguridad nacional de Donald Trump, con Michael Waltz. Entre varios temas, conversamos con detalles sobre la protesta cívica de los venezolanos este 9 de enero. Nos garantizó, decía Edmundo González, refiriéndose a Waltz, que los Estados Unidos y el mundo estarán alertas sobre lo que suceda en nuestro país, decía el líder opositor también en X. Y es que la líder venezolana, María Corina Machado, ya saben, seguramente ha convocado este domingo a la población a movilizarse masivamente el próximo 9 de enero, un día antes de la ceremonia de investidura. Esta es la señal, decía Machado. Este es el día que unimos nuestra bandera en un solo grito de libertad. Venezuela te necesita, a todos juntos, a todos, yo voy contigo. Este 9 de enero, todos a las calles en Venezuela y en el mundo. Gloria al bravo pueblo, expresaba María Corina en un mensaje difundido también en su perfil en X. Y a María Corina se la podrá acusar de algunas cosas, pero no de ser desorganizada, así que suponemos que la oposición está preparando muy bien no solo esa gran manifestación del pueblo venezolano contra la narcodictadura, sino también el intento de Edmundo González, que ya saben está amenazado por Nicolás Maduro y su régimen. Por cierto, que no quiero dejar de mencionar que Biden, al que mencionábamos también hace un instante, ha otorgado en sus últimos días de mandato inmunidad legal a Pfizer y Moderna por posibles delitos relacionados con las presuntas llamadas vacunas COVID hasta el año 2019. La administración Biden extendía así silenciosamente una controvertida medida política de tiempos de la pandemia que no se dio solo en Estados Unidos, también en Europa y en España, por supuesto. Por añadidura es imposible reclamar responsabilidades a las farmacéuticas. Esta medida protegía a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 de enfrentarse a la justicia por lesiones o por muertes causadas por sus productos. Biden ha ampliado esta medida para estas dos grandes farmacéuticas hasta el año 2029, 4 años más. Muy tranquilizador esto no es.
Y tenemos que detenernos en El Salvador porque la Dirección General de Protección Civil emitió un aviso tras un terremoto de magnitud 6,3 en la costa del Departamento de La Paz, que ha tenido más de 100 réplicas. Se dice verdaderamente pronto. A Dios gracias, los daños materiales han sido leves, no ha habido que registrar daños mortales, daños entre la población, y eso desde luego es muy de agradecer. Pero este terremoto ha sido también percibido en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y ha afectado a más de 16 millones de personas, que se dice pronto. Insistimos, gracias a Dios, sin víctimas mortales. Vamos hasta El Salvador. La Dirección General de Protección Civil en este país ha emitido en las últimas horas un aviso por actividad sísmica en la costa del Departamento de La Paz, donde se han registrado más de 100 réplicas tras un terremoto de magnitud 6,3 que el domingo causó daños leves, pero eso sí generó alarma generalizada en el país y en los países vecinos. El presidente Nayib Bukele se apresuraba a informar inmediatamente a través de su cuenta en X de que el epicentro del seísmo se había localizado en la costa del Departamento de La Paz, en el Pacífico, a 70 kilómetros de la capital de El Salvador y a una profundidad de 33 kilómetros. El Ministerio de Medio Ambiente también descartaba instantes después la posibilidad de que se fuera a producir un tsunami e informaba de otros 6 seísmos posteriores en la misma zona costera, aunque mucho más leves. Desde las 11:18 de la mañana del domingo hasta las 6:30 del lunes, hora local, el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente ha contabilizado nada más y nada menos que 118 réplicas, de las cuales 19 han sido perceptibles por la población. Aunque el movimiento telúrico tuvo una duración de 35 segundos, la fase más intensa se prolongó entre 10 y 12 segundos, en los que se produjeron verdaderas imágenes de terror, si ustedes han visto los vídeos también en Twitter y en otras redes sociales. La Dirección General de Protección Civil ha recomendado a la población salvadoreña revisar el estado de sus viviendas para detectar posibles riesgos estructurales y además preparar una mochila de emergencia con suministros básicos, aunque de momento no se han evacuado zonas. Medios locales y publicaciones en redes sociales informaban de que al menos una decena de viviendas habían sufrido daños leves. También la Asociación Comandos de Salvamento confirmaba que entre 10 y 15 viviendas a nivel nacional habían sufrido desperfectos en ventanas, también que se habían roto lámparas o algunos otros ornamentos. La cosa parece que no ha pasado de allí, sí que se han notado fuertemente los temblores y esto es lo que, como decimos, ha producido miedo. También en la zona del lago Coatepeque, en Santa Ana, se han registrado desprendimientos de rocas. Esto sí más peligroso, pero que no han afectado a personas, y también pequeños deslizamientos en los volcanes de San Vicente y San Salvador. Esto es lo que están ahora estudiando las autoridades. El seísmo, como decimos, alcanzó una magnitud de 6,3, una intensidad que se percibió de grado 6 y afectó a lugares como la capital de Guatemala, Jutiapa, Culiapa, y Chiquimula, entre otros. El Servicio Geológico de Estados Unidos también decía que el terremoto fue percibido por más de 16 millones de personas en 4 países, no solo en El Salvador, también en Guatemala, Honduras y Nicaragua. O sea, un señor terremoto, aunque afortunadamente, como decimos, pues no ha habido que lamentar ninguna víctima. Esperemos que tampoco haya que lamentarla por esas réplicas que todavía se están produciendo. Y después de nuestro segmento de Hispanoamérica nos vamos al mundo que alguien dijo que era ancho y ajeno, un gran escritor peruano. Y empezamos por el Canadá, donde ha dimitido Justin Trudeau, personaje siniestro donde los haya, que durante 10 años ha hecho un daño al Canadá y a la comunidad internacional verdaderamente escandaloso, que llegó a llevar al Parlamento canadiense a un antiguo oficial de las SS, porque era ucraniano, y claro, había que aplaudir hasta a los criminales de guerra y a los genocidas ucranianos, que tuvo una política verdaderamente criminal y liberticida en relación con el coronavirus, algo propio de una dictadura totalitaria, y que en última instancia pues tenía una popularidad, un índice de popularidad todavía situado más abajo que el índice de popularidad de Joe Biden, que ya es caer bajo.
Hay quien dice, en estos momentos, Donald Trump lo decía, y esperamos que lo haya dicho en tono irónico, que Trudeau ha caído porque el Canadá quiere ser el Estado 51 de la Unión, como pretende Donald Trump. Bueno, esto, si es una broma, es un poco pesada, sobre todo teniendo en cuenta que quien habla es el presidente de los Estados Unidos. Y si no es una broma, es para preguntarse cómo es el estado de salud de Donald Trump, porque es un verdadero disparate. Trudeau ha caído porque en estos momentos es mucho más útil su caída que su permanencia para la agenda globalista. Aquí, por supuesto, habrá quien quiera de alguna manera apuntárselo y apuntarlo como un tanto de Donald Trump, pero no se hagan ustedes en absoluto ilusiones, porque se da la circunstancia de que quien lo va a sustituir es tan mala como mínimo como él, y es la autora de buena parte de las sanciones dirigidas contra Rusia desde la OTAN, es decir, la misma basura criminal e infecta que era Trudeau, otra esclava de la agenda globalista. De modo que si alguien piensa, bueno, ha llegado Trump a la Casa Blanca, están cayendo los globalistas. A ver, tómatelo con calma, bébete un agua con gas, respira hondo, reflexiona que la cosa no es tan buena como te crees. Aquí ha caído un personaje infecto, pero la que viene es que puede ser hasta peor que él. Y esto además no ha tenido nada que ver con Donald Trump. Muy posiblemente tiene que ver con el hecho de que efectivamente Trudeau ya estaba muy gastado y vamos a ver la que viene ahora lo que da de sí. Y en página internacional, los canadienses recibieron este lunes un regalo de Reyes inesperado de su primer ministro, Justin Trudeau, que anunciaba, como decimos, su próxima dimisión como gobernante y como líder de su partido, el Partido Liberal, un cargo que ha ocupado durante los últimos 11 años, ha sido primer ministro durante 9. La decisión llega en medio de una creciente desconfianza dentro de su propia formación y ante las previsiones de derrota en las elecciones de octubre, según las encuestas. Decimos que el regalo fue inesperado porque estaba previsto que anunciara su marcha en próximos días, pero no tan pronto. Se esperaba para finales de la semana. Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro una vez que se elija mi sucesor, declaraba Trudeau, compareciendo en rueda de prensa este lunes, añadiendo que Canadá merece una verdadera opción en los próximos comicios. Decía, reconoció que las luchas internas le impiden a él ser esa mejor opción para liderar al partido en esta nueva etapa. Trudeau ha visto caer su popularidad desde la pandemia de COVID-19, cuando con el confinamiento se produjeron diferentes protestas de camioneros y del sector del transporte contra las medidas de su ejecutivo, que fueron fuertemente reprimidas. Y además, Trudeau convirtió también a Canadá en uno de los países más duros con los no vacunados. Se produjeron inoculaciones forzosas, se impidió salir a quienes no querían recibir la inyección de casa, incluso prohibiéndoles trabajar, y en algunas regiones se los recluyó en zonas acotadas. Hace unos meses, el propio Trudeau reconocía que las vacunas habían hecho enfermar a mucha gente, aunque negaba rotundamente que él o su gobierno hubieran obligado a nadie a vacunarse, cosa que es completamente falsa, aunque eso sí reconocía que se habían permitido presiones a los no vacunados, que él achacaba en ese momento a falta de información. Esta semana su partido, el Partido Liberal, va a celebrar una reunión clave para definir sus próximos pasos, mientras las encuestas auguran una amplia victoria para los conservadores a finales de este año. Aunque Trudeau ganó 3 elecciones consecutivas en 2015, 2019 y 2021, su popularidad había venido cayendo también en los últimos meses por la pérdida de aliados clave como su ministra de Finanzas, que dimitió el pasado mes de diciembre, todo ello unido a esa caída en las encuestas por las medidas COVID. Recientemente, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, también lo calificó como el gobernador del Estado 51, amenazando con imponer fuertes aranceles a los productos canadienses una vez que tome posesión, lo que incrementó la presión sobre Trudeau en este mandato. El nuevo presidente estadounidense, a falta de culminar la transición con Joe Biden y cuya victoria en las presidenciales ha ratificado este mismo lunes el Congreso estadounidense, insistía en esto tras el anuncio de Trudeau. Ya saben cómo es Trump, se burlaba un poco de él y publicaba, tras saber que deja la política en sus redes sociales, que a muchas personas en Canadá les encanta, lo ponía en mayúsculas, ser el estado número 51, pero que el país no puede seguir siendo la muleta
que Canadá necesita para mantenerse a flote. Decía también, si Canadá se fusionara con los Estados Unidos no habría aranceles, los impuestos bajarían mucho y estarían totalmente seguros de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. Juntos, qué gran nación seríamos, finalizaba Trump, que ya no pudo evitar la tentación de burlarse un poco de Justin Trudeau. Las especulaciones sobre el futuro del canadiense se habían intensificado en las últimas semanas y varios medios del país ya daban por segura su salida. El primer ministro, de hecho, ha evitado a los periodistas durante todas las fiestas navideñas. Solo se ha dejado ver en el último mes en un mitin navideño justamente con seguidores de su partido y, según periódicos locales, habría utilizado precisamente estas vacaciones para reflexionar sobre su futuro político y finalmente anunciar una decisión que solo tenía que terminar de confirmar consigo. Bueno, y nos vamos a Ucrania, que desde luego ve el final del año con unas perspectivas de color hormiga. La tan cacareada ofensiva de Kursk ha sido un desastre. Las bajas ucranianas rondan los 50.000 hombres, que no es ninguna tontería. Esto se suma a las más de 900.000 bajas que ya llevaba Ucrania fuera de la ofensiva de Kursk. Estamos hablando de unas bajas que ya rayan el 1.000.000 de personas, lo cual es insostenible. Y además con una opinión pública internacional que cada vez se distancia más de Ucrania. Desde luego los países europeos viendo el desastre que significa apoyar a un dictador absolutamente vendepatrias y liberticida como Zelensky, que está aprovechando toda la ocupación ilegal del poder que tiene durante los últimos meses para vender todavía más el país a poderes transnacionales. Y que efectivamente es una desgracia. A veces caen desgracias sobre los pueblos. La gente que cree en la providencia piensa que esas desgracias son bien merecidas y que, en fin, son un instrumento de Dios para que los pueblos reaccionen. En el caso de Ucrania no parece que sea así, pero lo cierto es que la situación de Ucrania es una situación desesperada y lo mejor que podría hacer es reconocer la derrota, mantenerse en una situación de neutralidad y no dejarse enredar más por lo que desea la OTAN, porque ya se ve el coste que ha tenido. En estos momentos, Zelensky anda diciendo que está dispuesto a negociar con Rusia, que incluso está dispuesto a aceptar que los territorios que ha ocupado las fuerzas rusas y que mediante referéndum se reintegraron a Rusia, pues se queden ahí, pero a cambio de que Ucrania sea admitida en la OTAN. Zelensky o es más imbécil de lo que parece, o realmente se piensa que lo son los demás. En el origen de esta operación especial, y es una operación especial, porque si Rusia hubiera entrado en Ucrania como entró Estados Unidos en Irak, ahora Ucrania sería un solar y no lo que es. Kiev no estaría íntegro, Kiev estaría como Bagdad después de la operación Tormenta del Desierto. Bueno, pues en medio de esta situación, Zelensky, por lo visto, no se quiere dar cuenta de que el origen está en la intención de que efectivamente Ucrania entre en la OTAN. Este es el origen del problema. Y entonces Zelensky dice, bueno, vamos a dar por bueno la pérdida de estos territorios, yo entro en la OTAN y a ver si consigo convencer a la OTAN para ir a una guerra mundial y recupero eso. Zelensky es uno de los mayores criminales y canallas de la política internacional. Y la gente que se empeñó en verlo como una especie de cruce entre Winston Churchill y la Madre Teresa, no se daba cuenta de la basura humana, de la ética, del excremento moral que es Zelensky. Lo ha sido siempre, hasta cuando era un actor, hasta cuando se llevaba el dinero a Panamá. Pero claro, si a un tonto le das 2 galones es un peligro, y si a un delincuente como Zelensky, sin el menor rasgo de decencia moral, lo conviertes en presidente, pues al final acabas teniendo una guerra que, bueno, si se hubiera quedado concentrado en Ucrania sería una desgracia, la pagarían los ucranianos, pero es comprensible. Pero lamentablemente la están pagando los ciudadanos americanos y los ciudadanos de la Unión Europea. Todo esto, además,
en unos momentos en que Zelensky insiste en que de negociar con Putin ni hablar, con lo cual a saber cómo quiere poner fin a la guerra, y en que la situación en Europa pues está cambiando. Vean ustedes, en Austria supuestamente va a haber un gobierno de extrema derecha, lo cual quiere decir que es un gobierno moderadamente antiglobalista, para que nos entendamos. En Gran Bretaña tenemos a Starmer, que es otra maldición bíblica, otra plaga total y absoluta, que efectivamente, pues con todo lo que ha salido de los abusos de miles y miles y más miles todavía de niñas inglesas a manos de musulmanes, pues evidentemente no está en su mejor momento, porque Starmer además es una mera marioneta. Es como los muñecos de Mari Carmen. Es una especie de doña Rogelia, pero educada en las élites inglesas. No hace ni dice nada en beneficio de su país. Todo es agenda globalista en vena. Es vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. No sabemos si piensa que va a salir bien de esta por eso de la conexión judía y por eso de que supuestamente guarda el Shabbat. Vayan ustedes a saber, lo mismo hasta se ha circuncidado, no lo sabemos, pero Starmer es una verdadera calamidad. Una verdadera calamidad. Y forma parte de ese cuadro general de una Europa desnortada que, si no se recupera a sí misma y no defiende sus fronteras y no defiende su historia, va a acabar desapareciendo. Y va a acabar desapareciendo, no vayan ustedes a creer, en un par de siglos. Seguramente en 30, 40 años habrá desaparecido. Es así de triste, pero esa es la realidad. Y por si faltara poco, pues ahí tienen ustedes a Zelensky ayudando al desmembramiento, al debilitamiento, a la ruina de Europa. Uno de los personajes más siniestros que ha tenido la política europea, pero vamos, en todo el siglo XXI sin duda, y durante la segunda mitad del XX tampoco van a encontrar ustedes a muchos que hayan llegado a descender a la hez de la política, que es Zelensky. Ahora, claro, a ver cómo salvas a ese miserable. Y a ver qué va a pasar con los ucranianos, que se van dando cuenta de lo que ha significado esto y que van a pedir cuentas. Y vamos a ver en qué acaba esto, porque conociendo a los ucranianos puede haber ahorcamientos masivos de las farolas de la calle. Y de vuelta a Europa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresaba este lunes por primera vez su disposición a negociar con Rusia un final de la guerra y renunciar a los territorios ocupados por Moscú, a cambio, eso sí, de que el resto de Ucrania sea incluido en la OTAN y reciba garantías de seguridad. En una entrevista con el presentador estadounidense de origen ucraniano Lex Fridman, Zelensky respondía a la posibilidad de que la OTAN acepte la integración de Ucrania, eso sí, sin las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Gerson y Crimea. La invitación a la OTAN sería para Ucrania, pero la OTAN podría operar en la parte bajo nuestro control. ¿Podemos estar de acuerdo con esto? Estoy seguro que sí. No sería un gran éxito para nosotros, pero si hay una vía diplomática para terminar la guerra, eso es lo prioritario. Declaraba Zelensky que hasta ahora no anteponía el final de la guerra, incluso rechazó un alto el fuego promovido por terceros países en Navidad. Zelensky aclaraba que esta opción estaría, eso sí, condicionada a un paquete de armamento respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea. Decía: no puedo detallar públicamente en qué consiste el paquete, pero no es un secreto para el presidente Donald Trump. Depende en gran medida, esta paz pactada, de la voluntad de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea aportaría otra parte. Decía el dirigente: la unidad es esencial para este paquete, señalaba. El mandatario ucraniano también pedía, eso sí, la imposición de nuevas sanciones a Rusia cuando Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, para bloquear la venta de hidrocarburos rusos, lo que, según Zelensky, beneficia también a Washington. Considera que el primer paso debe ser que él se reúna con Trump para negociar. Debemos acordar con él cómo detener la guerra y a Putin. Es crucial para nosotros que Europa, de la que formamos parte, también tenga voz en esto, afirmaba. Asimismo, el encuentro con Trump serviría, según Zelensky, para establecer garantías de seguridad para Ucrania. Rechazaba también frontalmente una reunión directa con Rusia. Decía que las negociaciones no incluirían a Putin en la misma mesa, insistiendo en que no vamos a sentarnos directamente los tres. Pero de alguna manera Zelensky va aceptando lo que parecía la solución más lógica después de 3 años de guerra, y en ese sentido apuntaban también las últimas decisiones de Joe Biden cuando permitió a Zelensky utilizar minas antipersona en las fronteras de los territorios
ocupados. Al colocar estas bombas precisamente bordeando estos territorios, de alguna manera muchos dábamos por hecho que esas iban a ser las nuevas fronteras de Ucrania. Parece ser que las negociaciones avanzarán próximamente en este sentido. Y antes de despedirme, César, quiero recordar a todos los oyentes que en Europa estamos muy pendientes también de otros dos asuntos. Por un lado, a las reacciones. Nos quedamos muy atentos en Francia por la muerte de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional y padre de Marine Le Pen, quien fallecía este martes 7 de enero a los 96 años. Su familia confirmaba la noticia a través de un comunicado de prensa que decía: Jean-Marie Le Pen, rodeado de su familia, ha sido llamado ante Dios este martes a las 12. Decían, el político había permanecido ingresado en un centro de cuidados durante semanas debido a su frágil estado de salud. Y por otro lado, asunto gravísimo, la situación del gobierno de Keir Starmer en el Reino Unido, después de que se haya hecho público un nuevo informe sobre las violaciones de bandas de pakistaníes pederastas a miles de niñas inglesas entre finales de los años 80 y 2010. Este caso es muy conocido, pero ahora vuelve a ocupar titulares en todo el mundo porque se han conocido verdaderas aberraciones, porque se ha hecho eco Elon Musk en las redes sociales para gran enfado de los líderes progresistas europeos, y también sobre todo porque salpican directamente a Starmer, ya que en la época final de las violaciones masivas él era el fiscal general y estas violaciones a niñas inglesas fueron ocultadas no solo por la policía, sino también por la clase política. Starmer, lejos de abrir una investigación, su gobierno se niega en redondo. Su ministra de Protección a la Infancia, de hecho, ha dicho que no se abre. Ha afirmado este lunes Starmer, no la ministra, que quienes quieren una investigación exhaustiva sobre las bandas de violadores pakistaníes se suben al carro de la extrema derecha. Los conservadores ya han afirmado que van a llevar el caso al Parlamento y como mínimo se va a tener que debatir. Los conservadores, que tampoco hicieron mucho durante sus gobiernos, hay que recordarlo, algo más en los últimos años, pero vamos, la mayoría de estos pakistaníes o no han sido condenados o ya están en la calle, así que nos quedamos pendientes de cómo afecte este caso al ya débil gobierno de Keir Starmer. César. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muy bienvenida y muchísimas gracias por todo y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, muy buena tarde-noche para todos. Y ustedes no se nos vayan, porque hoy es martes y todos los martes ya saben ustedes que tenemos programa doble y sesión continua de economía en La Voz. Vendrá ahora enseguida don Lorenzo Ramírez, que en fin, se le ve por ahí ya en lontananza, no sé qué lleva exactamente en la cabeza, pero se dirige hacia el avión del Despegamos y después de ese niquelado que le va a dar a la economía mundial, tendremos con nosotros a don Roberto Centeno y a su economía que se fue, aunque desgraciadamente no se ha ido, que se va a ir, ahí está y lo que te rondaré, Morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.